presenta Especial Parques del Río Medellín. Hola, buenas tardes, bienvenidos a este especial de Parques del Río Medellín que todos los jueves tenemos preparado para ustedes sobre la 1:30 de la tarde para conversarles sobre cómo va el proyecto, los avances que tiene esta mega obra de ciudad que cada día, cada semana está más cerca de ser entregada por lo menos en su primera etapa, en su primer sector, que recordemos se está construyendo en los alrededores del barrio Conquistadores, desde el centro de espectáculos La Macarena en sentido hacia el sur, hasta el puente de la calle 30, más o menos en esta zona de 2,6 kilómetros. Ya se ve la boca de entrada, la boca de salida del soterrado, están sacando la tierra, cada vez falta menos de este material por sacarse y proceder entonces a la pavimentación, a la iluminación y posteriormente pues a la puesta en servicio. La semana anterior, el viernes en la noche, tuvimos un programa especial emitido desde el soterrado de Parques del Río Medellín, desde la parte de arriba donde va a quedar el gran parque. Ese también se está habilitando ya, muy pronto comienzan a sembrarse entonces los árboles, la zona verde, las fuentes de agua, para que sea también entregado a la comunidad y podamos entonces todos disfrutar de esta obra que les hemos venido hablando desde el mes de abril, cuando comenzó pues la excavación y comenzó la construcción, y muy pronto entonces va a ser una realidad para todos los medellineses y todos los turistas, las personas que vienen, tengamos un nuevo sitio de la ciudad donde llevarlos y donde disfrutar de nuestra nueva Medellín. Vamos hoy a hablar de un tema bien interesante, y es la apropiación ciudadana de Parques del Río Medellín. Esto es una iniciativa que surge desde el Departamento de Comunicaciones de Parques del Río Medellín, que se implementa o se crea unas estrategias para que la gente vaya conociendo el proyecto y sobre todo como ciudadanos nos vayamos apropiando de él a través de diferentes estrategias. Vamos a hablar entonces con una invitada que ha venido directamente desde esta área de Parques del Río para hablarnos entonces de ese tema. Voy a presentarles a Juan Felipe Gutiérrez, que es nuestro invitado de siempre. Ya es pues acostumbrado a su presencia aquí para interactuar con ustedes a través de las redes sociales. Juan, buenas tardes, bienvenido. Muy buenas tardes, Juan, y buenas tardes para todos. Nuevamente aquí estamos compartiendo a través de la virtualidad en nuestros, digamos, sitios de encuentro. Tenemos Facebook, Amigos de Parques del Río Medellín. Allí nos pueden escribir un mensaje inbox o un comentario a través de las diferentes, digamos, opciones que tiene el sitio de Facebook. Y también estamos a través de Twitter en dos opciones. Uno, numeral Parques del Río, el hashtag, y a través de @Parques del Río, que es nuestro perfil. Ahí podemos conversar y aquí aclararemos dudas, inquietudes acerca del tema de hoy, que es bien interesante. A propósito de eso, pues queremos agradecerles mucho la participación que tuvieron en el programa que emitimos el viernes y que estuvimos en contacto con ustedes a través de las redes sociales. Tuvimos una amplia participación de personas esa noche con bastantes preguntas, cuestionamientos. También mucha gente pues felicitó el proyecto, también se recibieron las sugerencias, críticas, todo lo que la gente tenía que decir alrededor del proyecto Parques del Río Medellín. Esperamos que siga siendo entonces constante su participación a través de este mecanismo de comunicación. Tenemos pues, como les decía, una invitada bien importante que viene desde el Departamento de Gestión Social de Parques del Río Medellín. Ella es Ana Catalina Ospina. Ana Catalina es la subdirectora de Gestión Social de Parques del Río Medellín. Ana Catalina, buenas tardes, bienvenida. Hola Juan, buenas tardes. Bueno, cuéntanos en primera instancia cómo nacen todas estas estrategias de apropiación ciudadana para que la gente se vaya de una vez, valga la redundancia, apropiando de Parques del Río Medellín. Bueno, la estrategia como de apropiación de Parques del Río Medellín, o pensarse qué es apropiación de Parques del Río Medellín, surge una vez el proyecto inicia pues como en marcha, después como de todo el proceso pues como del concurso de arquitectura, después de que se tenía por lo menos una idea un poco más avanzada de Parques del Río Medellín, y luego también de todo el proceso pues como de que se empieza a informar a la ciudad, a los vecinos cercanos al Río Medellín del proyecto. Entonces comenzamos a darnos cuenta, y es normal en algunos proyectos, que no solamente se trata de que informes a la gente, sino que, bueno, viene un gran espacio público, hay un cambio en el territorio de la ciudad. Entonces era comenzar a generar algunas estrategias desde el componente social, desde el componente de comunicaciones, y unas estrategias incluso desde la misma ciudad que buscaran cómo hacer que la gente se acercara a ese territorio, empezara a compartir en el espacio público, empezar a entender que Medellín va a tener otras formas de acercarse al río diferentes, y empezar como a tener un discurso y un lenguaje en la ciudad donde el río
cobrara pues cobrara protagonismo, donde el espacio público también cobrara protagonismo. Entonces comienzan a surgir como esas estrategias de, bueno, ¿qué vamos a hacer antes incluso de que la obra esté terminada para que la gente tenga otras formas también de acercarse a ese nuevo espacio de ciudad? Casi que el epicentro de esta apropiación ciudadana lo comenzamos a ver desde principio de año. Ahí en el sector de Conquistadores, en las zonas verdes, en los parques, se instalaron, digamos, puntos de atención a la ciudadanía que tenían ustedes para que la gente pues fuera conociendo el proyecto, pero también hicieron labores bien bonitas, como una labor de memoria histórica, unas publicaciones, unas fotografías. ¿Eso en qué consistió inicialmente? Cuando nosotros comenzamos o sea, cuando el proyecto comienza pues como su fase ya como de la decisión del lugar donde iba a iniciar la construcción, entonces venga, ese espacio va a tener una transformación, territorial, social, una transformación cultural en torno al proyecto. Entonces comenzamos de la mano del componente de memoria a decir, venga, hay que empezar a indagar sobre también como todo el tema de memoria de este territorio, que no sea el proyecto como otros proyectos que se han cometido algunos errores en el mundo de llegar y dejar ese pasado, sí, ni siquiera sabemos qué era lo que había en ese territorio o qué pasaba. Entonces, como de la mano de la estrategia de memoria, de empezar a decir, bueno, venga a ver que esto tiene también como tiene un pasado que debe también pues, respetarse y reconocerse, pero también empezamos a indagar sobre, bueno, cuáles eran esas prácticas entonces culturales anteriores que se tenían en ese territorio cercano a lo que ahora se está construyendo de Parques del Río Medellín y cómo nosotros, como volverlos a traer nuevamente a lo que va a ser Parques del Río Medellín. Por ejemplo, el uso de los parques en Conquistadores. Ahora pues, obviamente tiene un uso pues como por los vecinos, sí. Antes tenía otros usos, claro. Entonces cómo empezar a descubrir esos usos que habían antes de la mano pues como también como del tema de memoria. Entonces yo pienso que lo que se comienza a hacer Juan es como a evidenciar esa necesidad de volver a ese espacio público, de volver a utilizar esos otros espacios que por la forma como estaban construidos o por la forma del uso que le estábamos dando eran simplemente sitios de paso o que incluso a veces ni siquiera sabíamos que existían esos territorios. Claro. Bueno, otro de los ejes fundamentales es sensibilizar a las personas pues, que no viven alrededor de la construcción de Parques del Río Medellín, sino en toda la ciudad, pero con una labor bien bonita, y es que las nuevas generaciones se enteren de cómo funciona Parques del Río Medellín y sobre todo se les muestre cómo se puede vivir Parques del Río. Hay una iniciativa que se llama Narrativas de Parques del Río Medellín. Esta iniciativa pues consiste en darle rienda suelta a la creatividad de docentes y alumnos de cientos de instituciones educativas de la ciudad para que ellos muestren su visión de cómo les parece que va a ser Parques del Río Medellín. Entonces se creó este concurso que comenzó pues a mediados de año, donde se presentaron innumerables trabajos, como 900 y pico de trabajos de 143 instituciones educativas, en pintura, en video, también en cuento, donde contaban los muchachos cómo veían ellos Parques del Río Medellín. ¿Qué conclusión o qué recompensa obtienen ustedes de esta iniciativa, Ana Catalina? A ver, como la recompensa que se tiene del concurso de narrativas es como ese camino que se tuvo. El concurso de narrativas nace, si bien de una estrategia pues desde la misma administración municipal, nace también como de un proceso que se venía desarrollando en el tema de gestión social de Parques del Río Medellín. Y era que dentro de los procesos de socialización que se hacían del proyecto Parques del Río Medellín se empezaban a involucrar algunas instituciones educativas. Y siempre esos referentes eran o narrados, o siempre eran pintados, o siempre eran llevados pues como alguna manifestación artística. Siempre se llevaron, recuerdo una vez que Juan Felipe y yo estuvimos en un evento en el puente de Guayaquil con algunas instituciones educativas en el que ellos hacían como memoria de ese río, como memoria de ese puente de Guayaquil, y eran pequeños de instituciones educativas de primaria, incluso eran muy, muy pequeños, y empezamos como a decir, venga, que es que los chicos también tienen que participar de alguna forma en los proyectos de infraestructura.
Por lo general siempre la administración municipal o a veces los proyectos de infraestructura son todos lejanos de las personas, por ejemplo, las instituciones educativas, son muy lejanos. Entonces era como, en un principio pensamos, bueno, a ellos también hay que contarles, a ellos también hay que involucrarlos. Y empezamos como a hacer un proceso también como con algunas instituciones educativas. Y luego empieza como esa idea de, bueno, cómo llevarlo también a un concurso, cómo hacer que se vuelva un poco más masivo, cómo hacer que se vuelva un poco más democrático, porque entonces mira que el concurso no solamente es en instituciones educativas, o sea, participaron públicos y privados, participaron las UAS, participaron parques bibliotecas, participaron incluso menores que en este momento están en algunas unidades hospitalizados, en algunos centros asistenciales de la ciudad, que desde ahí incluso que reciben clase, que desde ahí incluso reciben pues como algunas atenciones diferentes a las de salud. Entonces, cómo involucrarlos a ellos también en una iniciativa. Entonces, esa narrativa es como un camino que se ha venido recogiendo como otra forma de contar el río, como otra forma de involucrar, que a veces los proyectos de infraestructura se vuelven lejanos como con los chicos, como ¿qué están haciendo ahí? ¿Eso qué es? Entonces creo que era como eso, se volvió como eso y se volvió un concurso importante, grandísimo, se volvió uno de los pilares de Parques del Río Medellín. Incluso pues estamos hablando de una votación que supera el 1.000.000 de personas en votación, de unas 1.000 obras que llegaron, y si la gente las mira, porque incluso se han expuesto pues como a la ciudad, hay una riqueza muy grande, hay una lectura muy, muy bonita de la ciudad, del territorio, del cambio, del miedo incluso que produce ese cambio de ciudad. Fueron 1.288.000 votos los que se recibieron, ya se los quisieran algunos candidatos hoy en día en esta época electoral. Vamos a recibir una llamada del sector del Poblado, ya está John Diosa. John, buenas tardes, bienvenido. Sí, buenas tardes. Cuéntanos cuál es su inquietud, John. Bueno, me ha inquietado siempre el tema de la seguridad alrededor del parque o incluso dentro del parque. Sí. ¿Cómo va a ser el tema de acceso al parque? Porque uno de los grandes problemas es ver la gente, por ejemplo, hoy por hoy casi que matándose por lograr utilizar la vía al río en el tema de la ciclovía y generando congestión. Claro. ¿Cómo está pensado eso? ¿Cómo se va a utilizar el parque? ¿Si van a haber allí conciertos? ¿Qué es lo que se va a utilizar allí? Pero fundamentalmente es el tema de la seguridad, si va a ser invadido por los indigentes. Es algo que la gente se pregunta muchísimo. Sí, señor. ¿Cuál va a ser ese propósito y cómo se ha pensado eso? Sí, señor, es una pregunta muy recurrente que nos hacen, y aquí pues Ana Catalina nos puede aclarar primero que todo cómo es la programación artística, cultural, social, cómo se invita a la gente a ir al parque, y segundo, cuando la gente llegue al parque, ¿qué va a pasar con ellos? ¿Qué garantías se les van a prestar? Hay un tema importante en lo que él decía, pues, y su pregunta pues, inicial, que era el tema de seguridad. Al proyecto, a la ciudad, a los vecinos, incluso inmediatos del primer sector de obra, pues obviamente de los temas que más les inquieta en este momento, el tema de seguridad. El alcalde lo ha hecho público, lo ha hecho en alguna reunión, en una reunión incluso que sostuvo con algunos vecinos de obra hace unos pocos días, en el que anunciaba un cuadrante de seguridad, un cuadrante de la Policía Nacional para el tema de cuidado de Parques del Río Medellín. Hay también todo un tema, se ha desarrollado desde el componente técnico de Parques del Río Medellín, todo un tema en relación pues como al tema del manejo de cámaras especializadas para y el centro de control que vamos a tener, y súmale a eso que va a tener un centro de control también, donde se va a monitorear también todo el tema de seguridad, y donde también se va a tener pues como todo el tema también pues como de monitoreo del tema vial. Entonces son varios factores. Hay un tema que el alcalde dice, sí, nos comprometemos a tener pues como un cuadrante dispuesto para este sector. Si uno lo mira bien, dice, es un parque con un cuadrante. Hay barrios que solo tienen un cuadrante, estamos hablando de un espacio que va a tener un cuadrante de policía destinado para eso. Y no solamente es la policía, como estamos acostumbrados a verla solamente, sino que vamos a tener pues, policía comunitaria, también de infancia, policía ambiental, policía también como un tema pues como de turismo, que también ayuda pues como a ese tema pues como de solucionar cosas en el territorio, en ese parque, pero también al tema de seguridad. El centro de control, que ya pues como lo decíamos, y lo otro es también los ojos en ese territorio, y creo que ahí es donde cabe el tema de apropiaciones, los ojos que tiene que tener ese espacio no puede ser un espacio que tenga periodos muertos, no puede ser un espacio que solamente tenga vida de un horario a otro, tiene que ser un espacio que también sea muy apropiado por los ciudadanos, por esos vecinos cercanos, pero también que tenga una serie de actividades y una serie de ojos
porque finalmente los que generan también seguridad son la cantidad de ojos que hay en ese territorio. El proyecto también tiene que ser exitoso, obviamente, para poder que, y entonces de la mano de seguridad tiene que ser exitoso para poder que se puedan cumplir el resto pues, como de las otras fases del proyecto Parques del Río Medellín. Claro que sí. Bueno, estábamos hablando hace un momento del concurso Narrativa de Parques del Río Medellín. Mañana es la premiación, ya las votaciones se cerraron, ya el 1.288.000 votos se distribuyó entre las obras finalistas, ya hay unas ganadoras y mañana va a ser la premiación. Pero yo les voy a mostrar una visita que hicimos hace poco al Pabellón Medellín. Allá están exhibidas durante todo el mes de octubre estas obras finalistas. Son cerca de 64, 65 obras finalistas en las categorías que les dije, video, también en cuento y también en pintura. Vamos a ver esta visita y enseguida vemos cómo va a ser lo de la premiación el día de mañana. La Alcaldía de Medellín presenta Reportero de Parques del Río. Más de 900 obras se recibieron en el concurso Narrativas de Parques del Río Medellín. Los ganadores y los finalistas están expuestos aquí en el Pabellón Medellín para que usted los conozca. Es absolutamente exitoso. Tuvimos 134 instituciones educativas que participaron enviando obras. Eso quiere decir que al interior de cada institución educativa estuvieron haciendo producciones entre 200 y 300 alumnos para un total de, 35.000 estudiantes. 1.288.000 votos recibimos como parte de la participación de la ciudadanía para el concurso. Así avanza nuestra nueva Medellín. Parques del Río, vas a vivirlo. Medellín, todos por la vida. Esa fue una visita que hicimos la semana anterior, cuando se inauguró pues esta muestra. Y mañana va a ser la premiación. Antes de hablarles de eso, voy a recibir una llamada desde el barrio Alfonso López. Allá está Orlando Giraldo. Orlando, buenas tardes, bienvenido. ¿Aló? Sí, señor, lo escuchamos. Sí. Don Orlando. Sí, señor. Lo que pasa es que... Sí, señor. Es que le han dicho, han hablado muchas bellezas del Parque del Río, pero nunca le han hablado a la gente de que van a poner un cobro de peaje por pasar por ahí por Parques del Río. Sí, señor. Y eso nunca se lo han hablado a la gente, del peaje que hay que pagar cuando terminen esa obra. Pues esa es una duda que hemos aclarado ya en algunas ocasiones, Juan. Hemos tenido oportunidad de aclararla en algunos momentos, pero no sobra recordarle cómo funciona este tema y cuál es la versión oficial que hay al respecto. Hay que tener en cuenta es de dónde se realiza esta primera etapa en el sector A y la que va a ser licitada en sector B, ¿cierto? La primera etapa, para ubicar de pronto al televidente, es la que estamos construyendo entre San Juan y la 33, con algunas obras que van a ser complementarias hacia la 30 y hacia Colombia, ¿cierto? Es una sola etapa, sector A y sector B, sector A el que construimos en el barrio Conquistadores, a la orilla del río, y sector B el que va a estar al frente, donde está Plaza Mayor y donde está Teatro Metropolitano, edificio de PM. Esos recursos de ese proyecto inicial son públicos, pertenecen al Fondo Medellín Ciudad para la Vida. Entonces, con esos recursos que son públicos se garantiza que en esta primera etapa no haya peajes, ¿cierto? Ahora bien, el proyecto está planteado para ser un proyecto a lo largo del río, que cruzará obviamente por todas las comunas que están alrededor del río y que será obviamente realizado, y eso lo veremos ya, digámoslo, el día de mañana, todavía no lo podemos ver ya, será realizado con una asociación o con una empresa que lo va a dirigir. Y la empresa tomará la decisión de cómo financiar el resto de ese proyecto, de dónde saldrán los fondos. Una de esas opciones, digámoslo así, pueden ser los peajes, pero no es algo que nosotros podamos garantizar ya y decirles, ¿va a haber peajes? Sí, no, eso es imposible decirlo ya. Hay que esperar a que se conforme la empresa, que se analicen los estudios de factibilidad de Parques del Río Medellín, y una vez se analicen esos estudios de factibilidad dirán, bueno, los fondos los vamos a sacar de otra parte, sí, como se han hecho en Brasil, por ejemplo, donde el permiso para construir a las orillas del río era solamente de 4 pisos, extendieron para poder construir más allá, digamos, hacia arriba los edificios, y ese permiso se lo vendieron a las empresas constructoras, y con ese dinero se financió Puerto Maravilla, ¿cierto? Eso es uno de los ejemplos que se tienen. Entonces, no es una garantía hoy decir que va a tener peajes, hay que esperar a que se conforme
la empresa que va a dirigir el resto del proyecto. Claro, además, bueno, en grandes ciudades del mundo existe una medida que se llama el cobro por congestión. Y cuando usted quiere ir rápido, por ejemplo, en las ciudades, al interior de las ciudades, pues tiene que pagar un peaje. Si no quiere pagarlo, toma vías alternas que no son tan rápidas. Eso, pues, no estamos diciendo que va a ser en la ciudad de Medellín, pero sí queremos aclarar lo que es una metodología que existe en las grandes ciudades para que el tráfico sea más segmentado y para mandarlo, algunos por unas vías rápidas y otros por unas vías que no son tan rápidas. Finalmente, Ana Catalina, rápidamente, ¿cómo es el tema de mañana? ¿Qué es lo que va a haber mañana en el Teatro Metropolitano? Bueno, mañana es el cierre del concurso de narrativas, es la premiación, es como el reconocimiento a un proceso que gesta Parques del Río Medellín hace más de un año. Se va a tener los ganadores que fueron elegidos públicamente, que fueron elegidos pues democráticamente, que se hizo pues como por un proceso pues como de votación virtual y esto. También se van a reconocer como a esos otros los 263 participantes destacados que tuvo el concurso, esos 14 ganadores, pero yo pienso que también es como reconocer esas otras miles de propuestas que llegaron en pintura, en audiovisual, en cuento, y es una ceremonia en el Teatro Metropolitano, empieza mañana a las 10 de la mañana, se va a contar también pues como con las personas que participaron, pero también como con sus familiares, sus profesores, algunas personas de las UAS, de las bibliotecas, y es yo creo que una ceremonia como de cierre de un proceso, pero también es como una ceremonia en la que también se le dice, bueno, esto fue un primer momento, sí, pero yo pienso que tienen que seguir otros momentos y otros procesos porque el proyecto de infraestructura tiene muchas otras formas de contarse y el río tiene muchas otras formas de narrarse. Son procesos que no terminan finalmente. Entonces mañana a las 10 de la mañana en el Teatro Metropolitano. Así es, y estaremos perfectamente pues cumpliendo con el cubrimiento de este proceso y pronto lo verán ustedes en nuestros microprogramas que tenemos a lo largo pues de las emisiones de Noticias Telemedellín y en otras emisiones aquí a través de este canal. Queremos agradecerle entonces a nuestros invitados por estar acá. Juan, nuevamente gracias por estar aquí con nosotros. Estamos para servir y muy atentos a lo que ustedes nos digan a través de las redes sociales. Ana Catalina, muchas gracias. Gracias, Juan, a ti y a todos por estar. Esperamos contar contigo en una próxima oportunidad y a ustedes, como siempre, muchas gracias por vernos, por expresarnos sus dudas e inquietudes. Esta es una construcción colectiva de conocimiento. Aprender en qué consiste Parques del Río Medellín, cuál es su utilidad, cuál es el beneficio para la ciudad e ir contándoles semana a semana, día tras día, cómo va el avance de este gran proceso, de esta gran obra para Medellín, que va a ser un orgullo como lo es hoy la inauguración de ese tranvía de Ayacucho, que ya entró en funcionamiento y que nos tiene pues con el corazón hinchado a todos los antioqueños, y le estamos mostrando hoy a la ciudad y al mundo que aquí sí se hacen las obras y que la ciudadanía puede disfrutarlas. Que tengan todos muy buena tarde y nos vemos en una próxima oportunidad. Como tú, estamos cumpliendo con la misión que nos encomendaron, ser multiplicadores de todas las acciones que propendan por una sana convivencia. Por eso los invitamos para que el próximo jueves nos acompañen